Hola, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, como cada lunes, acá en nuestro programa y les propongo quedarnos en América Latina. Estaremos analizando en un primer momento la situación en Colombia. Buenas noticias, como conocen, se han incorporado para todas aquellas personas que desean ver la paz en ese país sudamericano. Para analizar el tema Colombia me acompaña Anisley Torres, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, quien ha seguido desde sus inicios estos diálogos de paz acá en La Habana y sin dudas, Anisley, creo que la voz más autorizada en la televisión cubana para hablar sobre este proceso de paz. Probablemente también nos acompaña en nuestro programa la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, actualmente una reconocida activista por los derechos humanos en ese país. Tendremos, por supuesto, la sección La Esquina y estaremos dedicándole la última media hora, los últimos minutos de nuestro programa a la situación en Honduras. Crisis con la violencia ya desde hace algunos años. Estaremos analizando ese tema. Esas son nuestras propuestas. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero vamos a comenzar con la noticia del día. Habitualmente lo hacemos así y nos quedamos en nuestro país. La Organización de Pioneros José Martí, 4 de abril, día de hoy, cumple 55 años de creada. Veamos cómo se ha festejado en algunas partes del país este acontecimiento, esta fecha. La alegría reinó durante las celebraciones por el 4 de abril en Mayabeque. Dedicado de forma especial al 90 cumpleaños del líder de la revolución, el programa de actividades por el 55 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y 54 de la Unión de Jóvenes Comunistas, en la provincia más joven de Cuba, tuvo su jornada central en el Parque Escaleras de Jaruco. En las festividades se presentó el espectáculo Pérdida de la Razón del proyecto La Colmenita del municipio de Madruga, así como el dúo legendario y otros representantes del arte del territorio. Las propuestas de actividades se extenderán hasta finales del mes para rememorar gestas como la huelga de abril de 1958 y la victoria cubana en Playa Girón, para lo que se prevé un bicicletazo y una acampada de jóvenes mayabequenses en predios del vecino territorio Matancero. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, caballeros, esto no se ha acabado, esto acaba de comenzar con un rico punto cubano. A que ustedes no saben más de El carnaval infantil comenzó esta mañana en el Parque Vidal de la ciudad de Santa Clara con un conjunto de actividades recreativas y culturales dedicadas a los niños. El teatro y la danza estuvieron presentes a través del proyecto Para un Príncipe Enano de la Casa de la Cultura Juan Marinelo, que se dio paso también a que toda la familia allí presente pudiera disfrutar de un cake gigante. Esta mañana la he pasado muy bien, porque al principio lo que más me gusta a mí es bailar. He compartido con todos los niños y esperando el 4 de abril. También en áreas del Parque Vidal, los más pequeños de casa disfrutaron de un plan de la calle organizado por instructores del INDER. Se retomó la venta de libros infantiles junto a múltiples ofertas de comercio y gastronomía. Desde Villa Clara, Daniel Hernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esta ha sido nuestra noticia del día. También hoy está de cumpleaños la Unión de Jóvenes Comunistas, pero a ella le dedicaremos alguna parte de nuestro programa posteriormente. Vamos ya al primer tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. Su camino hacia la paz. Tras 2 años de negociación exploratoria, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno colombiano iniciaron una agenda para la paz este miércoles y lo hicieron en Caracas, aquí en Venezuela. Es el primer acercamiento público y formal para anunciar la ruta para la paz. Se acordó que las negociaciones se harán por fases y alternando los países, excepto Noruega. El jefe de la delegación del grupo insurgente, Antonio García, indicó que para llevar adelante los diálogos de paz se deben considerar los aspectos político, jurídico, social y diplomático que involucra todo este procedimiento. Bueno, veíamos ya la noticia, esa fue la noticia que hace algunos días impactó tanto a Colombia como a América Latina. El Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más importante de Colombia, comienza sus diálogos de paz
con el gobierno colombiano. Anisley, ¿crees que esto guarda alguna relación con el diálogo que se lleva a cabo con la FARC, o sea, entre el gobierno colombiano y la FARC? ¿Crees tú que este diálogo de alguna manera ha inspirado al ELN a sumarse también, como dicen algunos analistas, al autobús de la paz? Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y por supuesto para ti. Ha sido la mejor noticia después de la noticia mala del 23 de marzo, porque el mundo estaba esperando que ese día se firmara la paz como se prometió en septiembre por voz del presidente Santos y del máximo líder de la FARC, Timoleón Jiménez. No se produjo ese suceso, aunque se conocía con antelación que no se iba a producir por múltiples factores que podemos estar discutiendo acá, pero entonces se dio esta buena noticia, que es la incorporación del ELN al tren de la paz, como muchos han querido decir. Por supuesto, no solo que el ELN ha estado inspirado en el diálogo con las FARC, sino que era imprescindible que las dos guerrillas se sumaran a este proceso que Santos ha definido como un mismo proceso, pero dos mesas diferentes. Porque sería una paz a medias entonces, Por ¿no? supuesto, estamos hablando de dos guerrillas, además de la complejidad de los actores armados en Colombia, que no se reduce a que estas dos guerrillas son las únicas personas con armas en el país, es mucho más complejo, pero evidentemente son los actores que más se conocen, confluyen zonas de influencia en el territorio. Si se silenciaba las FARC, quedaban activos los fusiles del ELN. Eso era imprescindible que se solucionara, y yo creo que se pensó desde el principio en dialogar con los dos, pero costó un poco más trabajo sentar a la mesa al ELN por múltiples razones. Ahora, ¿crees que la experiencia de estos años de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC pueda servir de base para estas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional? O sea, en cuanto a la hoja de ruta, en cuanto, no sé, a los puntos principales de la negociación. Muchísimo se ha hablado desde que se conoció esta noticia de las similitudes y diferencias que hay con los dos procesos, como también hay similitudes y diferencias con las dos organizaciones guerrilleras. En primer lugar, va a servir mucho la agenda de La Habana. No son agendas iguales, pero tienen puntos en común. Por ejemplo, ambas tienen 6 puntos. Y no todos son los mismos, pero se repite el tema víctima. Ambas agendas han puesto en el centro de la negociación a las víctimas, lo cual ha sido inédito en todo proceso de negociación a nivel mundial. Tener a las víctimas en el centro de la negociación y pensar en cada acuerdo sobre los beneficios y la reivindicación de los derechos y el dolor de todas esas personas, que sabemos que las cifras en Colombia son realmente muy, muy grandes y muy, muy tristes. Entonces, ahí está el tema víctimas, está el tema de la participación política vista desde dos aristas diferentes. Las FARC en su derecho a hacer un movimiento político, a tener garantías de seguridad para insertarse en la política. Supongo que sea lo que también pide al Ejército de Liberación Nacional. Sí, ¿no? Lo que ellos lo piden, fíjate que el punto con el ELN se llama transformaciones y la participación desde la sociedad o democracia para la paz. El ELN siempre ha enfocado mucho más su agenda en cómo va a participar la sociedad civil en su conjunto, porque sus raíces fundacionales tienen mucho que ver con, les recordemos, la clase de la iglesia, los universitarios, los movimientos obreros y populares de aquella época, y se habla que es una organización un poco más descentralizada que las FARC, que piensa mucho en este proceso de participación. Eso es interesante, Anisley, porque, o sea, lo que nos estás diciendo es, o marcando algo que es fundamental, o sea, el origen o las fuentes del Ejército de Liberación Nacional son diferentes al origen de la FARC, que vamos a decir quizás una guerrilla más enfocada en el tema agrario, por ejemplo, que era un punto importante, ¿no? El primero de esta negociación. La FARC empezaron su agenda temática por la tierra, y estaban reivindicando una reforma agraria integral, que al final fue lo que se logró en ese primer punto de discusión, que recordemos duró 6 meses con el gobierno, porque empezó por la tierra. Y el ELN tuvo un inicio un poco más político por toda la influencia del Bogotazo, de aquellos sectores universitarios y de la iglesia un poco inconformes con toda la realidad política que estaba teniendo lugar en la década de finales de los 40, inicios de los 50 en Colombia. Entonces, un poco las bases tienen peculiaridades, como es lógico decir. Ahora, ¿será, Anisley, un proceso tan largo con el Ejército de Liberación Nacional como lo ha sido con la FARC? O, por ejemplo, el hecho de que ambas guerrillas hayan incorporado el tema de las víctimas y que se solucione
sobre todo en esta negociación con la FARC, limpie un poco el camino? ¿O es otro proceso diferente, otra negociación diferente, otro punto de vista diferente? No, Santos, el presidente Santos, que es el que ha encarado estos dos procesos y que no se le puede restar el mérito más allá de las condiciones que también lo obligaron. Ha sido un gran riesgo para Santos, o sea, un gran reto, ¿no? Para su gobierno, ¿no? Si él lo logra, se va con el legado de tener la paz en Colombia, que sin duda pasará la historia por ello. Pero te decía, ha sido un mérito de él enfrentar estos dos procesos y también ha estado obligado por las circunstancias, y creo que en la entrevista con Timochenko de hace unos días se abordaban esos temas de la situación económica, del desgaste de la guerra, de todos los millones de víctimas que se han logrado. Pero volviendo al tema, él ha insistido mucho en que es un solo proceso, y yo creo que a la hora de medir los tiempos, que aquí es donde falla todo porque es muy complicado, se pueden ver desde dos aristas. En primer lugar, yo creo que se va a ganar tiempo en cuanto a que los mecanismos que en temas de justicia y en temas también de la propia reivindicación de las víctimas ya se han acordado en La Habana, evidentemente el gobierno se los va a plantear al ELN. Y yo creo que el ELN habría que ver cómo lo recibe, pero por lo que ha trascendido, está bien, está conforme en utilizar esos mecanismos que también son muy novedosos de cara a la comunidad internacional, que tienen guardan mucho de los derechos de estos guerrilleros. Tampoco es que es un proceso de sometimiento, no van a ir a la cárcel ni van a ser juzgados por las leyes comunes o por la justicia internacional. Todo va a ser muy novedoso, mecanismos creados para esos procesos, y yo creo que eso que se ha ganado en La Habana en mucho tiempo de negociación va a ser aprovechado por el ELN. Pero por otra parte está la matriz de opinión que se incorpore ahora el ELN podría demorar los acuerdos de La Habana, sobre todo en materia de cese de hostilidades. Porque ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? Yo decía en un comentario anterior, cuando se conocía la noticia, que lo sensato sería con el ELN pensar de inicio un cese bilateral de fuego. Empezar por lo que la FARC le tomó tanto tiempo y que se llevó casi hasta el final. Porque el gobierno Santos le dijo a la FARC, vamos a negociar, pero no se van a silenciar los fusiles, el conflicto va a continuar en el terreno. Esa fue la condición con la FARC. A mí me parece, ya eso es una opinión muy personal, que con el ELN hay que pensar iniciar por ese cese bilateral de fuego, porque ya con la FARC estamos llegando a ese punto de firmar un cese de hostilidades y vamos entonces a dar al ELN armado en el terreno de Colombia. Va a seguir la guerra, va a ser real, entonces sería muy complicado en ese sentido. Entonces, por ese lado hay una matriz de opinión que podría demorar un poco ese desarme de la FARC si no se avanza un poco con el ELN en el tema del cese de hostilidades. Ahora, Nisley, ¿cómo ha reaccionado la sociedad colombiana? No solamente la sociedad civil, sino también la élite política o los opositores a este proceso de paz. Bueno, tú sabes que en Colombia hay grupos muy fuertes y muy detractores de la salida diplomática o de la salida política a esta guerra. Tenemos en Centro Democrático el partido de Uribe, uno de los más agresivos detractores de toda la gestión de Santos con la FARC y el ELN, pero también hay sectores del empresariado que se han beneficiado por años de la guerra, que también se oponen a esto, y están los férreos enemigos de la FARC y el ELN, que los consideran con esa matriz de opinión de terroristas, narcotraficantes, asesinos, y entonces no quieren ver que estas personas ahora estén integradas a la política, se les trate con respeto, con su dignidad, y entonces hay muchos detractores. Pero sin duda hay un consenso generalizado en la necesidad de parar el desangre nacional, la guerra, los muertos, las víctimas, los desplazados. Y en ese sentido yo creo que en materia cuantitativa se suma mucho más los que apoyan que se termine la guerra a los que no, a los que se están beneficiando de ella, aunque esos sectores puedan ser mucho más influyentes o mucho más poderosos. Sí, pero también se ha dicho que esta propia demora del acuerdo definitivo de paz entre el gobierno y la FARC, que es el proceso que se ha desarrollado con más, o sea, que ha llegado mucho más lejos, recién inicia o va a iniciar con el Ejército de Liberación Nacional. Dicen que eso, bueno, atenta contra la popularidad del propio proceso, contra la paciencia de los colombianos. ¿Eso es manipulación mediática o eso está ocurriendo de verdad en la sociedad colombiana? Desde mi punto de vista eso tiene de las dos cosas, porque el proceso de paz ha tenido que lidiar con
y es algo que está muy de moda en los medios en estos días, con el marketing político y con los golpes de efecto, como se le llama en esto. Y el proceso con las FARC ha tenido que lidiar con esos golpes de efecto y yo creo que lo ha sabido hacer a pesar de todo, porque momentos antes de la reelección de Santos hubo noticia para Colombia. Cuando ha habido necesidad, cuando Santos fue a la ONU a presentar el informe de gestión del país y por supuesto su bandera que es la paz, hubo noticia sobre el tema de los diálogos, hubo acuerdo de justicia. O sea, han habido los golpes de efecto que tienen que acompañar todo este proceso mediático que es muy fuerte, porque es verdad que cuando pasa lo que pasó el 23, que no se firmó la paz, hace así en picada totalmente la credibilidad de los colombianos sobre la paz en materia de encuestas, en materia de... Es verdad que la gente como que se vuelve escéptica, pierde la fe, pero no hay que perder de vista que detrás de todos estos porcentajes de si se logró o no se logró, si se está cediendo, si no, si se avanza, hay que entender la complejidad del fenómeno. Es muy, muy complejo y no se trata de estas son mis propuestas, estas son las tuyas, pongámonos de acuerdo, factor común. No, son temas muy sensibles como lo fue el de justicia que duró más de un año de discusión y como le está haciendo ahora, porque ahora se está en la práctica discutiendo lo que es el fin del conflicto, el fin de la guerra, o sea, dejar las armas por parte de la FARC, dejar de usar las armas para hacer política también, porque no solo es que la FARC dejen las armas, sino que el gobierno devuelva el ejército a sus funciones constitucionales, que no es ser parte de un conflicto interno, sino salvaguardar las fronteras del país. Entonces todo esto es muy complicado, cómo van a quedar ellos, su desmovilización y su tránsito hacia la vida legal. Bueno, Anisley, muchas gracias por este análisis, volvemos en unos minutos. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, hacías alusión, Anisley, a algo que es fundamental y que no puede faltar a la hora de analizar el tema de Colombia y todo el proceso de paz. Se promete que el 23 de marzo, 6 meses, antes, se promete que se iba a lograr un acuerdo definitivo. Hubo, vamos a decir, un entusiasmo tremendo, se esperaba muchísimo la fecha. Bueno, nosotros somos periodistas, sabemos, incluso hasta que nos preparamos para esto, y sin embargo no se puede firmar la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no se logra? Bueno, fue una sucesión de hechos. Y el primero es que recordemos que este anuncio de que el 23 se firmaba la paz, el 23 de marzo se dio a conocer el 23 de septiembre. ¿Y qué pasó ese 23 de septiembre? Que se estaba dando a conocer en La Habana un acuerdo sobre justicia aparentemente terminado ese día, y la realidad fue que no fue así. Ese supuesto acuerdo presentado por Santos y Timochenko demoró al menos hasta diciembre del año pasado en concretar y en pulir todos los desencuentros que quedaron en el aire después de ese gran anuncio que suscitó tantas expectativas en La Habana. Hubo muchos cabos sueltos que hubo que entonces otros 3 meses de análisis, y la FARC todo el tiempo dijo, los 6 meses que prometimos empiezan a descontarse una vez que el tema justicia esté zanjado, y el tema justicia entonces se zanjó en diciembre. Por eso es que ahora, cuando uno lee los titulares, y a veces no está muy claro en la prensa, se dice que la firma de la paz es el 15 de junio. Nadie ha vuelto a poner fecha. No se trata de que las partes han vuelto a poner una fecha, sino que la gente dice, bueno, si el tiempo empezó a descontar cuando se terminó de firmar el acuerdo de justicia, que fue en diciembre, entonces ahora el nuevo plazo es junio. Pero eso es una especulación, digamos, muy mediática. Ahora las partes han sido muy sensatas en no volver a poner fecha. Después de esto, lo que sucedió fue que se volvieron a dar otros incidentes. Primero, un suceso en territorio colombiano con la delegación de la FARC, ampliamente conocido. Un grupo de delegados fueron a hacer lo que ellos llaman pedagogía para la paz, que no es más que darle a conocer a su gente, a su tropa, a los que están en la montaña, que siguen allí, lo que se está cocinando en La Habana, porque por los medios de prensa colombianos no creo que se puedan informar muy bien esa gente que está allá con esa visión que sabemos que hay muy antiguerrilla dentro de Colombia. Y entonces los delegados van allí a explicar cómo va a ser todo el proceso de paz. Y sucedió los sucesos que se conocen como los sucesos de la localidad del Conejo, donde los guerrilleros se presentaron con escoltas armados, y el gobierno los acusó de hacer proselitismo político con armas, y eso demoró, un primer incidente que demoró todo. Y lo segundo es que ya sí tiene más que ver con lo interno de la mesa,
que son diferencias muy, muy puntuales en el tema de la dejación de las armas y de la concentración. Esos son los cabos sueltos que decía. Los cabos sueltos de este otro tema. De este otro tema, sí. De este otro tema que se está tratando, que es el fin del conflicto, que todavía no se llega a un consenso, a pesar de que este tema ya se había venido trabajando en paralelo cuando se estaba discutiendo justicia. Había una subcomisión técnica. Muy importante esto porque esa subcomisión está integrada por generales en activo, gente que está dando voz de mando en territorio, en el Teatro de Operaciones Colombiano, y por comandantes, la más alta gama de comandantes de la FARC. Ya venían adelantando el tema, se suponía que había todo unas iniciativas consensuadas, y de pronto hay diferencias puntuales en desarme y en lo que se conoce como concentración o zonas de ubicación. Hay mucha polémica en cuanto a los términos incluso. ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué es tan polémico el tema de la dejación de las armas? O sea, parecería una pregunta con una respuesta evidente, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué tan complejo? Por las visiones encontradas. ¿De qué estamos hablando? En un inicio, ¿qué quería el gobierno? Pues la foto de la guerrilla entregando sus armas. La guerrilla se opuso todo el tiempo, no va a haber esa foto y no le van a entregar las armas al gobierno. Ok, hubo consenso en cuanto a un componente internacional, que las armas puedan estar custodiadas por un componente internacional. Pero ahora las contradicciones son en plazos. Santos está pidiendo una fecha. Entreguen las armas hoy. La guerrilla dice, no estamos hablando de fecha, esto es un proceso. Y además, para que nosotros entremos en ese proceso de dejación de armas, hay que tener unas garantías ya cubiertas. Y está claro que por experiencias anteriores, es como no dejarse coger de bobos, porque claro, ha habido como que el incumplimiento de los plazos de gobiernos anteriores, sabemos dejaron cómo las armas y hoy los han matado miserablemente. Entonces estamos hablando de esas dos visiones. El gobierno tiene que cumplir con sus promesas o tiene que dar ciertas garantías para que esta gente entonces cumpla con lo que le toca, que es entrar en ese proceso de desarme. Ahora, Nisley, fíjate la pregunta que te voy a hacer. Llevas, desde sus inicios, viendo el desarrollo de este proceso, sus avances y sus retrocesos, sus complicaciones, ya vemos que las dominas bastante bien, y has tenido la posibilidad, incluso hace poco le hiciste una entrevista al máximo líder de la FARC, a Timochenko. ¿Qué crees tú que pesa más, las diferencias o la voluntad de llegar a la paz, a un acuerdo de paz? ¿Lo ves? O sea, ¿piensas que en el futuro, por lo menos a corto plazo, podemos tener un acuerdo de paz? Yo creo que nadie se atreve a vaticinar, vuelvo esto de las fechas, porque es muy, muy delicado. Pero yo desde hace mucho tiempo soy optimista con que la paz se va a lograr, porque cuando ha habido los peores momentos de crisis, una de las dos partes ha cedido sin entrar en detalles quién, cómo y qué, porque esto de la discreción en las negociaciones se ha llevado bastante bien. Pero uno nota, por las sutilezas de o el interlineado que uno puede hacer, que una de las dos partes ha cedido, porque la voluntad de paz es mayor, porque no vale la pena echar por la borda los años de negociación, y sobre todo porque el costo sería muy grande, ¿no? Porque ya sabemos que la guerra no es el camino, ni para ellos, ni para la región, ni para el mundo, no es el camino. Y los alzados en armas, en este caso las guerrillas, lo han entendido así, pero no lo han entendido desde la derrota, no lo han entendido desde que ellos están contra la pared. Al contrario, que ninguno de los dos actores ha podido ganar la guerra, ni el oficialismo desde la figura del Estado, ni las guerrillas, y el costo político y, por supuesto, también material ha sido muy alto. Bueno, Nisley, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en la tarde de hoy, por habernos explicado también este conflicto. Es la primera vez que estás acá en la mesa. Espero que sea la primera de muchas veces acá en la mesa, hablando no solamente sobre Colombia, sino también sobre América Latina. Bueno, nosotros seguimos con nuestra mesa redonda. Bueno, y vamos ya al segundo momento de nuestro programa. Ya está en su esquina el periodista Reinaldo Taladrid, listo para hablarnos seguramente de otro tema. Seguro Taladrid viene con la cosa, Taladrid, ¿puede ser? ¿Otra vez? Vamos con Taladrid. Muchas gracias, bienvenidos a la esquina. Y sí,
aceptó Oliver, aunque él lo sabía. Vamos a seguir con la cosa porque se está poniendo muy interesante la cosa. Fíjense si está interesante la cosa, que el sábado en el estado norteamericano de Dakota del Norte se dio una cosa rara, que ni es un caucus, ni es una elección. En un coliseo deportivo se reúne y se sienta un grupo grande de republicanos y se armó un guirigay en el más clásico español posible, tan grande, que el resultado de esa especie de caucus, asamblea, lo que sea, como se llame, fue tan sencillo como que los 27 delegados de Dakota del Norte a la convención no se comprometen con ninguno de los 3 candidatos. Por tanto, no hubo delegados para nadie. Fíjense si la cosa se está complicando. Pero yo no les quería hablar de eso. Yo les quiero hablar de algo que durante la cosa empieza en el principio y no termina hasta el día de las elecciones. Y es la relación entre las cosas que se dicen y la verdad. ¿No me entienden? Vamos a empezar a verlo en pantalla. Vamos a verlo. Miren, Donald Trump dijo lo siguiente. Eso está entre comillas. Yo nunca he elogiado a Vladimir Putin. Vean a continuación lo que pasó. Él, en una entrevista, había dicho lo siguiente. Él, Putin, dirige su país y al menos es un líder, a diferencia de lo que tenemos en este país. Vamos a continuar con esta tendencia. Marco Rubio, que ya está afuera, dijo: Donald Trump heredó más de 100 millones de dólares antes de empezar sus empresas y por eso tuvo éxito. Vean ahora la verdad. De acuerdo a una investigación certificada del New York Times, al morir el padre de Trump, dejó una herencia de 20 millones a repartir en partes iguales entre Trump y una lista de varios parientes que parece que es bastante larga. Por tanto, otra mentira. Pasamos a la próxima. Nuevamente, Donald Trump aseguró que derrotaba a Hillary Clinton en todas las encuestas sobre una elección presidencial entre ambos, o sea, Donald versus Hillary. Vamos a la verdad. En una suma de todas las encuestas hechas desde mayo sobre ese supuesto Trump versus Hillary en noviembre, Hillary Clinton lo derrota en todas las encuestas. Por tanto, otra mentira. Pasamos a la próxima mentira. Donald Trump afirmó que él nunca había abogado por derrocar a Muammar el-Gaddafi en Libia. En el sitio web de Donald Trump, en una entrevista en video, se puede ver incluso en video, dijo lo siguiente en aquel momento: nosotros debemos entrar en Libia, debemos parar a este tipo, lo que debe ser muy rápido y muy fácil. Debemos hacerlo quirúrgicamente. Pasamos ahora a otra mentira. Marco Rubio nuevamente. El Obamacare no es solamente una mala ley de salud, es una ley eliminadora de empleos. Vamos a la verdad. Bueno, Rafael Edward también se pronunció, dijo: millones de americanos han perdido sus empleos debido a la ley de salud del presidente Obama. Ese es el Obamacare. Y ahora vamos a la verdad. En un estudio hecho por el New York Times se afirma que no se ha podido comprobar una sola persona que haya perdido su empleo como consecuencia de esta ley de salud u Obamacare. Vamos a otra mentira, en este caso Bernie Sanders. Ninguno de los candidatos republicanos cree que el cambio climático es algo real, afirmó Bernie Sanders. Vamos a la verdad. Jeb Bush y John Kasich, ambos han asegurado que sí es real y que es un serio problema. Pasamos a la próxima mentira. Marco Rubio nuevamente. Las regulaciones a las emisiones de gases contaminantes van a destruir nuestra economía. Y ahora pasamos a la verdad. De acuerdo a un estudio hecho por el New York Times, nadie ha podido presentar una evidencia de esta afirmación, que regular las emisiones de gases va a destruir la economía de los Estados Unidos. Pasamos a la próxima mentira. En este caso vuelve Rafael Edward, el hijo de Rafael Bienvenido, natural de Matanzas. Dijo: yo voy a bombardear al Estado Islámico, asunto en el que Obama ha fallado debido a cómo ha debilitado nuestras Fuerzas Armadas. Pasamos a la verdad. El gobierno de Obama, eso lo saben ustedes, ha realizado cientos de bombardeos contra las zonas del Estado Islámico. Pasamos a la próxima mentira. Donald Trump nuevamente dijo: el senador Bernie Sanders quiere subir la tasa de impuestos en un 90%,
de la que hay actualmente, que es bastante alta para la gente que se interesa por los impuestos. El que gane más de 100.000 paga ya creo que 30 y pico % de sus ingresos. Bien, vamos a la verdad. Bernie Sanders lo que propuso es que los que ganen más de 10 millones de dólares por año paguen una tasa del 52% de sus ingresos, no del 90%, y solamente los que ganen más de 10 millones. Y ahora vamos a la próxima mentira. Miren esto. Yo nunca he atacado personalmente a Donald Trump, dijo Rafael Edwards, el hijo de Rafael Bienvenido, el natural de Matanza. Él no, él es natural de Calgary, en Canadá. Esto no requiere comentario, no le puedo poner nada porque le ha sacado hasta las fotos de su esposa cuando era modelo desnuda. Hasta eso ha hecho. Así que dice que no lo ha atacado nunca personalmente. Pero para terminar este tema de la verdad y la mentira en La Cosa, dejé una estelar para el final. Vamos a verla. Marco Rubio nuevamente afirmó, cuando dijo todo lo que tenía que hacer Cuba para que hubiera relaciones con Estados Unidos, según él, dijo que los rusos se vayan de la base de espionaje de Lourdes. Bien, ahora vamos a ver una foto de Lourdes, de lo que se llama Lourdes. Miren, eso es, ahí está. Vamos a ver otra. Eso es. ¿Saben qué cosa es eso? La UCI. Ahí está la UCI. Los rusos se fueron en el año 2001 y ahí se construyó, se levantó la UCI y de aquello no queda nada. Y tranquilamente lo dijo en un debate televisado a toda la nación, que se vayan los rusos de la base de espionaje de Lourdes. Nadie lo cuestionó, nadie dijo que era una mentira, nadie lo cuestionó en ningún sentido. Pasó como una cosa más, el viejo hábito que si es contra Cuba, bienvenido sea cualquier cosa. Es un hábito que ojalá se acabe con los nuevos tiempos y con los nuevos aires, pero que parece que sigue y ahí tienen el ejemplo. Entonces, como ustedes ven, en La Cosa se dicen muchas cosas que no están respaldadas ni por los hechos ni por la verdad. Un elementico del rompecabezas que compone La Cosa que quería hoy compartir con ustedes. La semana que viene les prometo algo diferente, de no ser que pase algo tan relevante. Mañana hay una elección muy importante en Wisconsin, en La Cosa, que debe perder Donald Trump. Si pierde, se complica más la cosa y seguirán preguntando. Aunque ya les tengo preparado, a petición de Ismael Cené, un televidente que me escribió, sobre las convenciones rotas o todo lo que puede pasar si ninguno de los tres termina La Cosa y llega a la convención de Cleveland en el verano con los delegados necesarios. Un avance de lo próximo. Termino la esquina y regreso. Oliver, se acabó por aquí La Cosa, regreso la señal a la mesa. Bueno, y lo peor de estas cosas que se dicen en La Cosa, que nos explicaba Taladría, es que muchos lo creen. Bueno, muchas gracias a él por este tema que es de tanta importancia, yo creo que para nuestro propio país, porque mucho depende de lo que suceda cuando se conozca quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno, al principio del programa hablábamos de que probablemente tuviéramos junto a nosotros a Piedad Córdoba, activista por los derechos humanos y ex senadora de Colombia. Pues bueno, ya nos acompaña acá, a quien le damos las muy buenas tardes. Gracias por dedicarnos estos minutos. También tengo a mi lado a Lázaro Barredo, periodista y analista de temas internacionales, con el cual voy a hablar también sobre el tema de Honduras, al que le vamos a dedicar los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Pero vamos a volver ahora, aprovechando que tenemos a Piedad acá junto a nosotros, para hablar un poco de lo que ha acontecido en los últimos días con respecto al proceso de paz en Colombia y ver su visión, no solamente como activista de los derechos humanos, sino también como colombiana como tal. Se suma el ELN a un proceso de paz, al tren de la paz, como muchos lo llaman, y sin embargo se ha demorado más la firma que se tenía prometido para el 23 de marzo con el proceso ya, el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. ¿Cómo asume el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, Piedad, estas noticias? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Yo creo que el país todavía no tiene muy claro la importancia del proceso que se está surtiendo aquí en La Habana.
Tiene que ver, pues obviamente, con la pedagogía hacia un proceso de paz con justicia social, hacia la terminación del conflicto interno armado que vive el país hace muchísimo tiempo, pero indiscutiblemente hay un sector muy grande de la población que necesariamente ve esto con mucha esperanza, con la posibilidad que se acabe el paramilitarismo, los desaparecimientos, que se acabe el desplazamiento, pero sobre todo que podamos construir una paz con justicia social, que es lo que requiere el país. Ahora, usted hablaba del paramilitarismo. Han habido, vamos a decir, denuncias por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre este tema, la existencia aún de bandas paramilitares en el país. ¿Cómo esto puede poner en proceso la paz del país y este proceso de diálogo? A ver, yo lo he venido insistiendo y nosotros desde la Marcha Patriótica, de la cual yo soy vocera, desde Colombianas y Colombianos por la Paz, desde Poder Ciudadano, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, hemos venido insistiendo en que realmente el paramilitarismo sigue hoy muy fuerte. Yo diría que estamos en una época, en una etapa como en los años 80, 90, creciente. Mucha gente piensa que con la Ley de Justicia y Paz se había terminado este fenómeno, pero hoy más que nunca vemos una reparamilitarización del país en zonas muy concretas y sobre todo en regiones donde supuestamente podrían... pues por decirlo de alguna manera, concentrarse en las FARC una vez se firmen los acuerdos, y hay ciudades como Medellín, hay ciudades como Buenaventura, como Tumaco, como el Chocó, Quibdó. Vivimos un hecho muy reciente que fue el paro armado de una banda, pues que nosotros realmente no sabemos qué es lo que constituye paramilitar. Los Úsuga en el Urabá antioqueño, en el Chocó, en Córdoba, fueron aproximadamente casi 50 municipios del país tomados por esta fuerza paramilitar. Es decir, yo creo que el gobierno no ha hecho nada, el Estado colombiano no ha hecho nada por parar este fenómeno que, en mi criterio, paraliza y obstaculiza los acuerdos de paz. Yo pertenezco a este movimiento Marcha Patriótica, donde han sido asesinados en los últimos 2 años y medio, ya 120 integrantes del movimiento, yo diría que con un auge inusitado en los últimos tiempos, precisamente ese paramilitarismo. Ahora, ¿quién está detrás? ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de este auge del paramilitarismo? ¿Pueden ser los mismos, vamos a decir, enemigos de este proceso de paz? Sí, yo creo que sí, pero uno no puede dejar de reconocer que ahí hay sectores como, por ejemplo, del empresariado colombiano, yo no digo todo, pero sí un sector, como también un sector de las fuerzas militares y de policía, que se oponen a este proceso, que además insisten en violentar de manera directa precisamente el proceso de paz, y que no permiten, no quieren que en Colombia no solamente termine el conflicto, sino que haya la construcción de todo un proceso de paz con justicia social. Es muy delicado, yo quiero decirlo desde aquí, no solamente alertar al país, sino también a la comunidad internacional, que no es la voluntad solamente de las FARC, de un sector del gobierno o del pueblo colombiano, sino que realmente hay todo un tema que involucra a muchos sectores muy importantes de la vida del país para impedir que haya un proceso de paz. Ahora, Piedad, usted hablaba de que alrededor de 120 miembros de este movimiento de Marcha Patriótica han sido asesinados. Usted sufrió un atentado, vamos a decir, hace muy poco tiempo, el sábado, sí. Bueno, quienes leemos las noticias habitualmente... Perdón, el viernes. El último atentado. El último. Realmente ha recibido muchas amenazas. Sí. Muchas amenazas. De sus asesores han sido desaparecidos. Sí. Muchas amenazas, y también ha sido bastante agredida desde todos los puntos de vista, incluso políticamente también. Pero cuéntenos un poco sobre el hecho, qué ha dicho el gobierno, qué puede haber detrás de esto. A ver, es muy grave porque nosotros estamos llevando a cabo un taller sobre valores y el tema de paz en la ciudad de Quibdó, un departamento en el occidente colombiano importante. Yo realmente estoy muy impresionada de la manera como este departamento fue tomado por el clan de los Úsuga, pero a su vez también un paro, una marcha que enarboló el expresidente Uribe Vélez con gente que llegó de otras regiones del país a organizarlo. Nosotros se presentó un insuceso muy extraño, y es que en el comando de la policía donde se llevó a cabo la reunión, a la 1 de la tarde nos informan de que no hay agua, que por lo tanto teníamos que ir al hotel donde estábamos hospedados a
si necesitamos ir a los baños, ir allá, e igualmente con unas circunstancias bastante extrañas. Yo fui la última en salir del hotel porque estaba conversando con una gente, mi familia paterna, todo desde el departamento de Chocó, mi familia es negra, mi familia paterna, y yo traté de salir, de atravesar el centro del comando que daba exactamente a la puerta del hotel, pero con la comandancia de la policía me dijo, no vamos a abrir esa puerta, tiene que dar toda la vuelta, era una vuelta bastante larga. Entonces yo salgo de la comandancia, iba caminando afortunadamente con mis escoltas y un compañero que había ido conmigo, y alcanzo a ver cuando detrás de una columna sale un muchacho que estaba arrodillado y me saca el arma, me la pone de frente, pero a su vez le hace un gesto a una gente que estaba en el costado izquierdo de él, como quien dice, ya viene para acá. O sea, era todo un escenario, una explosión, luego vienen una cantidad de motos. Afortunadamente mis escoltas reaccionaron, yo paré en un momento determinado y dije, nos van a matar, y entonces ahí se genera la situación porque mis escoltas le apuntan al tipo para dispararle, el tipo se asusta, es un tipo muy joven, yo creo que 23 años, 22 años, se asusta, pero en ese momento entra toda la cantidad de motos, como quien dice, si ya le disparan, el tipo se puede montar a una de las motos que iban, pero bueno, todos los almacenes que estaban alrededor cerraron las puertas, se genera una situación muy complicada y yo trato de entrar a uno de los almacenes, me cierran la puerta y empiezo a correr para guarecerme de los tipos. Mis escoltas reaccionan también, empiezan a apuntarle a las motos como quien dice, si le tiran, nosotros también disparamos. Fue una situación muy difícil que yo quisiera creer que la policía no tuvo nada que ver. ¿Y qué ha dicho el gobierno al respecto a un sitio de reacción? Usted es una personalidad en Colombia. Sí, claro, el presidente me llamó y me dijo, estamos muy preocupados. Yo le había dicho al presidente que había estado buscándolo porque nosotros habíamos tenido una serie de reuniones a raíz de los asesinatos de la Marcha Patriótica. Nos habíamos tomado la iglesia de San Francisco buscando llamar la atención del gobierno para que respondiera ante esta circunstancia, y el presidente me dijo, yo le dije, presidente, en el día de ayer yo fui agredida por miembros de la organización del presidente Uribe Vélez, fui informada de que iban a atentar contra mí en la noche anterior, o sea que esta no es un hecho aleatorio, no es una circunstancia casual, aquí se pudo haber producido un asesinato que gracias a que yo estaba muy alerta me pude guarecer. El presidente dice que van a tomar medidas, pero realmente la situación en Colombia con el paramilitarismo es muy grave, no solamente de manera interna en el país, sino también porque Colombia está exportando paramilitarismo hacia otros países de la región, y yo que he sido una de las que como mucha gente ha estado al frente a favor del proceso de paz, a favor de que desescale el conflicto, tengo que decir que es muy difícil que la insurgencia de las FARC o del ELN puedan firmar un acuerdo cuando el paramilitarismo está vivo y coleando. Queda mucho trabajo por hacer por delante cuando un día se firme un acuerdo no formal. Es muy preocupante, y muy preocupante porque se exige mucha la firma, el acuerdo ya, se tiene que firmar ya, pero a su vez el paramilitarismo en el país está cobrando vidas de mucha gente. Es decir, el mundo sabe que allá hubo un genocidio, el de la Unión Patriótica. Yo diría que se está repitiendo nuevamente, que hay un exterminio de la Marcha Patriótica, que hay un interés de que no se pueda realmente consolidar las garantías para que haya ejercicio de la política sin armas. No se le puede exigir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional, que entreguen las armas cuando a su vez la derecha está armada hasta los dientes y que además incursiona en Venezuela. Exacto. Que además incursiona en Honduras, que incursiona en Panamá, que puede incursionar como ya lo ha pasado también en Ecuador. Bueno, como usted decía, el paramilitarismo no solamente se abre espacios en Colombia, también en muchos países de la región. Afortunadamente, usted se mantiene acá con nosotros. Creo que usted es bastante necesaria, muy necesaria para el proceso de paz que vive en su país, por lo menos el apoyo moral que le ha dado y de su experiencia. Pero hay otros países también en América Latina, y es uno de nuestros temas, que, bueno, también el paramilitarismo cobra vidas y vidas de luchadores sociales, de activistas sociales. Tal es el caso de Honduras. Conocimos hace... Sí, a Berta. Exactamente. Conocemos hace algunas semanas ya el asesinato de Berta Cáceres, una conocidísima
activista social que estuvo incluso aquí en esta mesa alguna vez de panelista, y sobre ese tema queremos hablar con Lázaro Barredo. Vamos a ver primero un video, un reportaje sobre cómo está la situación en Honduras con respecto a las investigaciones, a las acusaciones respecto a este crimen. Los familiares de Berta Cáceres denunciaron que el Ministerio Público protege a los asesinos de la líder indígena. También enfatizaron que la Fiscalía contaminó la escena del crimen. Al mismo tiempo afirmaron que las autoridades hondureñas conocían el plan que acabó con la vida de Berta Cáceres. Señor Presidente y señor Fiscal General, su actitud y dudas planteadas anteriormente nos dan el derecho a creer que ustedes no solo dejaron de proteger a Berta, sino que pudieron conocer el plan para asesinarla y hoy son parte del plan para que el crimen quede en la impunidad. Bueno, Lázaro, ¿cuál ha sido el impacto de esta noticia en Honduras desde el punto de vista político y desde el punto de vista social también? Fíjate, en Honduras, como decía Piedad, se ha desarrollado el sicariato. El sicariato es algo terrible, porque son jóvenes que forman en las escuelas de matar. A Berta la asesina en su casa el 3 de marzo pasado, en la madrugada, alevosamente. Berta era una madre de 4 hijos. Ella, joven, desde que estaba en la universidad hizo un movimiento, porque ella pertenecía a la tribu de los Lencas, de las tribus indígenas. Y realmente ella hizo un movimiento que agrupó a más de 200 comunidades en defensa del patrimonio ancestral, en defensa de los derechos humanos, en defensa de las políticas sociales y de evitar lo que está pasando, porque el 30% de todo ese territorio se le ha entregado a unas 300 empresas transnacionales que están extrayendo todos los recursos fundamentales de Honduras. Y ella hizo un gran movimiento, de tal manera que incluso se le entregó el premio Nobel Verde, el premio Goldman, por esa batalla que libró en contra de estas empresas extractivas y logró resultados. Pero todo ese movimiento revolucionario, progresista, trajo consigo la reacción de la fuerza de derecha, que en Honduras está pasando más o menos lo mismo que en Colombia. En los últimos años, más de 120 también defensores de los derechos humanos. Los principales ecologistas han sido asesinados. Los abogados defensores de los movimientos sociales han sido asesinados. Por eso las acusaciones de que todo, detrás de todo esto está el gobierno, están las propias fuerzas económicas del país. No, están sobre todo las fuerzas que tienen el poder real dentro de ese país, las fuerzas paramilitares, los militares, la policía. Porque fíjate, muchos asesinatos en Honduras hay 5 armas por habitante. Casi el 90% de las personas disponen de armas, mucho más que en Estados Unidos, que nosotros hablamos aquí. En Honduras casi muere cada hora y media asesinada una persona. Hay una cantidad de violencia terrible y todo eso está volcándose precisamente sobre la población indígena, los movimientos sociales, la fuerza más progresista como Berta, que por ejemplo encabezó un gran movimiento cuando se le dio el golpe de Estado a Zelaya. Sobre eso le quería preguntar, porque hay vínculos, ¿no? O sea, todo esto se empieza a incrementar y agudizar después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado de Zelaya, porque ese país ha ido empobreciéndose de una manera increíble. Hay un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 3%, se habla mucho en las organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento macroeconómico, pero es por toda esta cuestión extractiva que no beneficia a la población. La gente sale huyendo de ese país porque hay un nivel de violencia fortísimo nivel de violencia, como la que conoció Colombia, la sigue teniendo, pero es la que conoció Colombia en la década del 80, principios de los 90, que como ella decía, acabaron con la Unión Patriótica, todos los líderes fundamentales fueron asesinados, y eso es lo que está pasando hoy, desgraciadamente, en ese país. Hay un nivel de violencia muy fuerte. Los maras que se han ido estableciendo
en una población muy joven, porque el 60% de la población de Honduras tiene menos de 30 años. Y entonces los Mara, por ejemplo, controlan más de 300 barrios entre Tegucigalpa y San Pedro de Sula, con un fuerte movimiento de la droga, de la cocaína, que va hacia Estados Unidos. Entonces, el nivel de violencia es fortísimo. El nivel de chantaje, todos los empresarios de pequeños negocios tienen que pagar lo que se llama el impuesto de guerra. Y si no paga el impuesto de guerra, te matan. Te va el sicario y te mata. Entonces, ese nivel de violencia está incrementándose a niveles... Hay más de 60 periodistas asesinados, Oliver. El movimiento de abogados, todos los abogados que se oponen a las fuerzas que tienen el poder real, porque Honduras además es uno de los países más desiguales de América Latina en la distribución de la riqueza. El 10% más rico tiene el 47% y el 10% más pobre tiene el 0,17% de la riqueza. Fíjate qué polarización más grande, el 0,17, no llega ni a una quinta parte. Es decir, que el vínculo entre violencia y pobreza, violencia y situación económica es bastante evidente. Oye, a eso se suma la corrupción. En los últimos tiempos, el día que matan a Berta, a los 2 días, fuerza de gente vestida de policía con pasamontañas llegaron a un centro y mataron a 12 personas con ametralladoras, mansamente, vaya, no hay. Y lo peor es la impunidad, porque más del 90% de todos los asesinatos, el de Berta nunca se va a esclarecer, para que sepa, por muchas presiones que haya, más del 90% de los asesinatos que ocurren en Honduras no son esclarecidos. Una crisis institucional tremenda, sobre todo por la justicia. Corrupción. Porque hay una corrupción grande. Y porque ahí también comienza todo un proceso de desestabilización de toda la región. Y cuando tumban a Zelaya, muchos de nosotros advertimos lo que estaba pasando y que se instauraba un plan que, entre otras cosas, arranca con un proceso de exterminio de líderes y lideresas de la región, del país, con una extrapolación del paramilitarismo colombiano. Yo fui muy amiga de ella, yo participé con ella en la defensa del pueblo lenca, yo estuve en el proceso que se le llevó a cabo a ella para incriminarla y encarcelarla. Ese día logramos que no la detuvieran, pero de ahí vino no solamente la persecución al pueblo lenca por la empresa multinacional que quería, entre otras cosas, hacerse al río para establecer ahí la multinacional, pero también el pueblo afro. Ahí en Honduras. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes que desde ahí se instaura todo un proceso para desestabilizar a Honduras, tumban a Zelaya, luego se vienen a Venezuela, con lo que estamos viviendo en Venezuela, lo que estamos viviendo en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador, es decir, toda una fuerza multinacional de la derecha para recuperar lo que ellos han perdido en la región y para instaurar el gobierno de las multinacionales, y yo creo que eso tiene que quedar claro. Hay un plan pistola contra los dirigentes y las dirigentes de la región que pueden garantizar no solamente las transformaciones, sino llevar a los pueblos hacia la defensa de los verdaderos intereses nacionales. Ahora, hay una pregunta que se impone, Lázaro. ¿Cómo han reaccionado, vamos a decir, estos movimientos sociales en Honduras? O sea, los propios movimientos a los cuales pertenecía Berta. Hemos visto aquí una batalla legal también, ¿no? Sí, una batalla legal, ahí la protesta, pero fíjate, el poder está aplastando todo ese movimiento y poco a poco va asesinando sin que pase nada, sin que los grandes medios... A ver, en Venezuela pasa cualquier cosa, inmediatamente hay 1000 cables. Nada de esto de lo que está pasando en Honduras genera un solo cable de una transnacional de los medios. Muy aislado, muy Bertacáceres, porque ya fue demasiado. No, y porque existe Telesur y porque existen ya medios alternativos. Pero ya fue demasiado, pero es que hay una cantidad de personas asesinadas. Date cuenta, Honduras es el país más violento de América Latina, el más violento en estos momentos. Y no pasa nada, y nadie dice nada. Y entonces ese es el gran drama. Bueno, esa denuncia por Telesur, esa que vimos aquí, pero fuera de eso no está pasando otra cosa. Es algo bochornoso realmente.
Y es lo que decía Piedad, hay un plan pistola contra los movimientos sociales. En Centroamérica que es tan estratégica, En Centroamérica, ¿no? Y en Sudamérica y en toda Latinoamérica. Porque fíjate, los movimientos sociales era realmente la concentración de la actividad más revolucionaria para demandar la justicia social que necesita la región más desigual. No es la más pobre, pero es la más desigual en la distribución de la riqueza. Sí. Y la pobreza es muy grande. Un país que tenga casi 70% de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza, ¿cómo resuelve sus problemas? Y eso es lo que está pasando en toda América Latina, o en una buena parte. Es un plan cóndor mediático. Plan pistola para los líderes sociales, de los movimientos sociales, y también juicios contra los líderes progresistas de la región. Muy importante. Bueno, yo creo que esto abre también otro tema para una próxima mesa redonda. Muchas gracias a Piedad Córdoba por estar junto a nosotros. Unos pocos minutos, pero bueno, siempre muy bien recibida su compañía. También a Lázaro y a Anisley, que nos acompañó dándonos una muy buena explicación del proceso colombiano en la primera parte de nuestro programa. Nos vamos con las imágenes del día. Si bien la noticia del día fue el 55 aniversario de la organización del pionero José Martí, bueno, las imágenes del día, como lo prometí, van dedicadas al aniversario que también cumple la Unión de Jóvenes Comunistas. Con estas imágenes nos despedimos, nos vemos en una próxima mesa redonda. Muchas gracias por acompañarnos y por su atención.